Qué alegría verles, qué alegría verles, siempre, siempre. Vamos a Gálatas, capítulo 5, tú sabes que estamos estudiando esta carta, que ha sido un desafío, yo creo, para tu servidor, encontrar lo que Dios verdaderamente quiere decir y traer todo a la aplicación de nuestra realidad, aquí y ahora. Y vamos a entrar a una sección en la que claramente va a haber una transición. Como te dije el domingo anterior, las cartas de Pablo se caracterizan porque él primero pone el fundamento doctrinal sobre el cual se edifica la vida cristiana. Luego de que pone el fundamento doctrinal, dependiendo del tema que trata en cada carta, así, luego de poner ese fundamento empieza a abordar algunos aspectos de la vida práctica y estamos a punto de llegar a esta sección en Gálatas, y digo a punto porque en realidad lo que vamos a ver esta mañana, lo que vas a observar es que hay una transición. Va a transicionar del aspecto doctrinal que viene enfatizando, y yo creo que uno piensa, ¿y por qué está insistiendo tanto Pablo? ¿Por qué no cambia el tema? ¿Por qué se mantiene ahí? ¿Por qué insiste de otra manera y usa una alegoría y usa una figura y usa descripciones y casi que uno diría, usa dibujitos para que entendamos del peligro del legalismo? Y hemos hasta este punto entendido que el legalismo es bien peligroso, no por los aspectos que vienen a nuestra mente probablemente, como la manera de vestir, la manera de hablar. Hablaba con un hermano que me decía, pastor, pero ¿y entonces dónde dice la Biblia que es pecado fumar? No lo dice, no lo dice. ¿Y dónde dice que es pecado bailar? No, porque dice la Biblia que David danzó. Y entonces ahí empiezan a justificar todos esos aspectos y tienen solución, y vamos a aprender cómo tratar esos asuntos más adelante. Pero el legalismo tiene otros aspectos terribles. Es cuando queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Este es el riesgo más grande. Es cuando creemos que podemos ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras fuerzas. Y peor aún, creer que podemos alcanzar cierta espiritualidad prescindiendo de Dios, sin depender de Él, sin confiar en Él, sin leer su palabra, sin orar, sin someternos a Él, sin confiar en Él. Hacemos eso a un lado y tomamos nuestros asuntos de vida, sea arreglar nuestro matrimonio, sea arreglar nuestras relaciones con nuestros padres, sea arreglar nuestras finanzas, sea arreglar todos los asuntos, pero prescindiendo de Dios, pero solamente acompañado por una religiosidad caracterizada por aspectos externos que en nuestro caso no son necesariamente malos. Congregarse no es malo, pero creer que congregándote tú le pones un chulito a esa responsabilidad y te regresas a la casa a seguir siendo el mismo, no tiene sentido. Y entonces el apóstol toma acá el capítulo 5 y vamos a estudiar esta mañana los primeros 15 versos, donde dice ahí, te pido que me sigas, en Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ahora va a entrar en otro tema, en la circuncisión de los judíos. Dice, de nada os aprovechará Cristo si se circuncidan, como lo hacen los judíos. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿el qué? Toda la ley. Esto que viene, por cierto, ha generado mucha división y mucha polémica entre varias iglesias cristianas que aseguran que lo que viene significa de que la salvación se pierde. Esto es lo que aseguran. Y este es uno de los textos que usan. Pero vas a ver esta mañana que los que usan eso para decir que la salvación se pierde, primero no tiene congruencia con toda la Biblia y no tiene coherencia con el contexto de este pasaje. ¿A qué se refieren? Dice, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia, ¿qué dice? Entonces, pierde la salvación.
Ya vamos a aprender qué está diciendo. Pues, verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gracias, mi hermano. Verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este ambiente legalista hace que sea muy difícil para el creyente poder conocer más a Dios, agradar a Dios y vivir tranquilamente. Ya de por sí tenemos situaciones en esta vida que nos acongojan, que nos hacen sufrir, que nos quitan el sueño, como dije anteriormente. Ya de por sí el ambiente de la oficina es de mucha crítica, es de desconfianza, están hablando mal de mí, ellos quieren atropellar a otros y no hay confianza, es un ambiente hostil. Lo triste es cuando esta situación se vive también dentro de las iglesias, y yo me voy a atrever a decir algo acá. Todos tenemos un contexto muy distinto. Algunos vienen de alguna iglesia evangélica pentecostal, vienen de alguna carismática, vienen de la iglesia católica, vienen de la iglesia bautistas. Otros dirán, no, yo vengo de una bautista reformada, y entonces no, yo vengo de esto, vengo del otro. Todos tenemos un contexto. Otros dirían, no, yo era ateo. No pido que levante la mano. No, yo era agnóstico. Todos tenemos un contexto. Sin embargo, es triste cuando vemos que ha habido una enseñanza equivocada de las Escrituras que produce un pesar en el creyente, una carga terrible, una sensación de juicio dentro de la iglesia, de crítica, de falta de lealtad, un ambiente en el que cuesta crecer porque todo es por obligación. Entonces, algunos crecen dentro de este molde pensando que esa es la espiritualidad, cuando solamente es religiosidad. Entonces, en algunos casos, los hijos que crecen en un ambiente así, como que reciben una vacuna, como que hay una resistencia a esa situación donde, no, ahí me miran mal si yo hago esto, no, ahí me critican si hago lo otro, no, ahí tengo que hacer y hay de mí si no lo hago, hay de aquel que ose no hacer lo que el líder pide. Y hay mucho control y hay mucha situación estresante. Y muchos jóvenes, esto es estadísticas, muchos jóvenes toman una vacuna de esto y dicen, no quiero nada con ese cristianismo. Y prefieren irse al mundo, probar el mundo. El mundo les llama la atención, les atrae y llegan tristemente al punto de disfrutarlo. Tristemente a tener más amigos en el mundo que en la iglesia. Más conexión con el mundo que con la iglesia. Y entonces uno piensa, ¿qué tiene que ver con esto? Esto con el legalismo. Tiene todo que ver. Porque Pablo lo que va a mostrar a través de este texto es que la libertad puede ser mal usada. Y debemos valorar esta libertad que tenemos en Cristo. ¿Y a qué me refiero? Es que yo he hecho a manera de broma un poco estas preguntas. Bueno, ¿y es pecado bailar? Sí, dicen por aquí. Es pecado no saber bailar. Vaya a clases, pastor. Pero otro dirá, no, sí es pecado. Sí, a ver, ¿por qué? Y vamos a entrar en otros temas, cómo lidiar con esos asuntos más adelante. Pero entonces algunos toman esa libertad para decir, la Biblia no dice que fumar es pecado, entonces yo fumo para hacerme a los fumadores a fin de ganarlos para Cristo. No, yo no haría eso. Yo lo que hago es encontrarme con ellos ahí en la barra, ahí en la discoteca, porque sí, ahí estamos, punchi. Entonces,
para ganarlos para Cristo. Y yo pienso, qué bueno sería esto. ¿Y ya les compartiste? No, es que mucho ruido en la discoteca. ¿Cómo estás usando tu libertad en Cristo? Porque por el otro lado, esta libertad tan chévere de tener una relación con Dios, de poder hacer la voluntad de Dios, de estar libre de todos esos reglamentos, de todas esas críticas, de todo ese ambiente hostil religioso que hace que hagamos las cosas por obligación y no por convicción. Esto es lo que va a plantear mucho el apóstol esta mañana a través de este texto. Porque vamos a ver que debemos entender que nuestra libertad es valiosa, y cuando entendemos lo valiosa que es, pensamos en cómo usarla de la mejor manera. Dicho de una manera, una realidad nuestra, es que tú, que eres libre, civilmente libre, tú no vas por tarde que vayas, regresar después de ir a la iglesia, especialmente después de estar en la iglesia, y vas a transgredir todas las leyes de tránsito. Y dices, no, yo me voy a meter en la ciclorruta, y apártense porque yo soy libre. No vas a hacer eso, ¿cierto? Usas bien tu libertad. La libertad en Cristo es exactamente lo mismo. ¿Cómo sabiendo que puedes hacer esto y dejar de hacer lo otro? Y voy a atender mucho el aspecto de los papás con respecto de sus hijos. Porque a veces el error no lo estamos cometiendo nosotros, lo estamos cometiendo con nuestros hijos. Y lo primero que va a plantear el apóstol es, si valoramos nuestra libertad en Cristo, entonces lo que vas a conservar, te vas a preocupar por conservar la resistencia. Ya vas a ver a qué me refiero con resistencia. Es la capacidad de permanecer firme en una posición a pesar de la oposición o a pesar de la presión que puedas sentir y que puedas experimentar. Por eso la petición es bien clara. Dice a manera de comando en el verso 1, capítulo 5, dice: estad pues, ¿cómo? ¿Y qué significa firmes? O como cuando uno se encorva, estás comiendo. Muchachito, te he dicho que firme, ¿verdad? Firme. Eso es erguido, Firme, ¿qué es firme? ¿Cómo? Convencido, por ahí va. Derecho, establecido en un momento. Es cuando se tenga que decidir quién manda en la casa. Hombres, estad firmes, firmes. En la libertad, ¿te dicen qué? Dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mira, a eso has sido llamado, y ahí es donde deberías permanecer. Y vas a recibir cierta presión, a veces va a ser de la familia, especialmente si es de contexto católico, si es carismático, evangélico, bautista, reformado, lo que sea. Va a haber presión. El comando es: resiste. Permanece firme. Por supuesto, en la palabra griega solo te menciono que es obvio que debes estar de pie. ¿Quién está firme sentado? Un empujoncito en la frente, ¿verdad? Y va para atrás. No, firme. Y si alguien empuja, firme. Dice en la libertad con que Cristo, mira, es algo que Cristo logró. Dice, nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es curioso porque la palabra hace referencia a lo militar. Eso de estar firme es algo militar. Lo que está diciendo es, no hagas concesiones. Ten cuidado de que alguien te persuada, que te diga que es de otra manera. No, los legalistas van a venir y van a apelar a que tú vivas un cristianismo lleno de obligaciones, de reglas, y entonces entras a esa iglesia y lo que te dicen es, usted lo que debe hacer es esto y esto, porque lo que Cristo hizo no es suficiente. Y lo que dice Pablo es, permanezcan firmes. A lo colombiano sería, qué pena con su merced, pero me hace el favor y revisa lo que dice la Biblia en su contexto. No lo saques de su contexto, permanece firme. Es cuando los hijos te están pidiendo hacer algo que los lleva hacia el mundo. ¿Qué debemos hacer? Permanecer firmes. Es la libertad. No, pero estamos en libertad. Sí, pero al final del texto nos va a decir,
solo que no usen esa libertad como ocasión para la carne. Ojo, ojo, porque muchos se pierden de esa manera. Hay unos que se han perdido, que son bien rígidos, bien estrictos. Entonces es un ambiente hostil, es terrible, de crítica, de condena, es de superioridades, de falsa espiritualidad. Y entonces el otro dice, no, yo no quiero eso, entonces me voy al mundo. No, dice Pablo, no. Aquí no se muevan ni para acá, ni para allá. Permanezcan firmes. Hay una resistencia que deben presentar, porque si nos movemos, van a haber varias implicaciones, y él las muestra acá, y voy a ir rápido acá. Dice el verso 2. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, yo sé que nadie está pensando aquí en judaizarse, creo yo, y en circuncidarse. O sea, y no dicen, no, pastor, yo no. Dice, pero al que se le ocurra hacer algo, alguna ceremonia, que cree que por hacer una ceremonia, por cumplir con algún ritual, aquel que crea que por hacer varios devocionales o por ayunar le va a torcer la voluntad de Dios y lo va a inclinar a hacer, no la voluntad de Dios, sino la voluntad del que hace el ayuno, y todas estas cosas que enseñan mal en algunas iglesias. Donde de esa manera yo voy a conseguir que la situación cambie en mi hogar, porque yo voy a orar y voy de rodillas y que me vea mi esposa o que me vea mi esposo para que sí, golpe de pecho, y entonces y yendo a la iglesia juicioso y todo eso. Yo creo que qué bueno. Lo malo es pensar que por eso nosotros somos más espirituales, y ya vas a ver cómo lo va a desarrollar. Pero lo primero que dice, tengan cuidado, porque esos que les dicen si ustedes se circuncidan, los que estamos circuncidados somos más espirituales, somos más comprometidos. Los que estamos sirviendo en la iglesia somos los más maduros. A los que los que hemos leído la Biblia de pasta a pasta, somos más sabios. Y podríamos seguir en la lista. Dice, ten cuidado de pensar así. Permanece firme en la libertad, porque dice, esto es triste, mira, que de nada aprovechará Cristo, porque no logran lo deseado, porque por medio de la circuncisión no podían lograr dos cosas esenciales en el contexto: ser declarados justos delante de Dios. Por más que hicieran y dejaran de hacer y cumplirla, están viendo cómo cumplen la ley para, Señor, yo voy a ir delante de ti por obras. No vas a lograr lo deseado, la justificación. Pero si pretendes, no la justificación, porque sabes que eres salvo, entonces lo que quieres es espiritualidad, madurez. Haciendo eso, tampoco. Vamos a ver de qué sí se trata la madurez y la verdadera espiritualidad. Pero lo primero es, miren, el provecho del que se pierden es el verdadero, el de Cristo. Solo lanzo la pregunta: ¿qué provecho ha tenido en ti Cristo? Silencio sepulcral. Muchas cosas. No, yo ya no digo groserías, qué bueno. Yo todavía digo groserías, pero hago mi devocional, y entonces voy a la iglesia, y entonces pero yo soy me he involucrado, entonces yo estaría dispuesto hasta hacerme la circuncisión. Pero ¿y Cristo qué provecho ha producido en ti? ¿Te pareces un poco más a Él, o solo le vas poniendo chulitos a la vida cristiana de lo que toca hacer? Y esto no hay que hacerlo, porque esto si hago esto, el pastor se enoja, y yo no me enojo, por cierto, por cosas así. Yo me enojo por otras cosas. Pero entonces, esto y lo otro, y tener agradado a medio mundo, dice, no, mira, no es provechoso. Ni logras la justificación, ni logran la verdadera espiritualidad. Y no sería parcial. Avanzo acá en el verso 3, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Es que, te voy a decir cómo era. Es que decían, ¿y la circuncisión me da la justificación? Eso es lo que predicaban según Hechos 15, verso 1, si quieres revisarlo. La circuncisión me hace ver espiritual. Hacer devocionales, leer toda la Biblia, congregarme fielmente, servir. Pero yo quisiera en la tarima, porque ahí en la tarima sí me ven, y entonces me van a referenciar, y es espiritual, y entonces sí, el ministerio aquí, el ministerio allá, y entonces cuando ya estoy ahí, yo soy espiritual. Y el provecho de Cristo, no mucho. Pero lo tremendo es que acá lo que está diciendo es esto: el que se circuncida, entonces está obligado
a todo, porque es todo o nada. Sin embargo, nuestra tendencia, vamos a ver, es que cogemos lo que nos gusta o conviene y dejamos a un lado lo que nos disgusta y no nos conviene. Y Pablo dice, no funciona así. No funciona así. Tienen que entender que hay varias implicaciones. En primer lugar, si ustedes no se mantienen firmes, si no resisten, como lo hace un soldado, de pie, entonces van a caer en eso. O en religiosidad legalista o en mundanalidad. Permanezcan firmes. Eso no sería provechoso. Esa tendencia no sería parcial. O sea, te vas al mundo y va a ser un desastre. Lo vas a combinar y va a ser un desastre. Lo vas a combinar con el legalismo y sería un desastre también. Y mira, también en el verso 5. Verso 4. Estoy adelantando acá. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y él no dice, la salvación se pierde, es lo que les decía anteriormente. Dice, pero eso es lo que, pastor, pero es lo que me enseñaron en la otra iglesia. Ok, no consideraron el contexto, no lo consideraron. De repente le asignan algo de lo que viene hablando el texto y le asignan otro tema. Pero lo que está planteando Pablo es, miren, manténganse firmes, y yo les dije, era necesario mantener esta figura, esto es de pie, esto es de pie. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tropiezo? Me caigo. Es un movimiento que me hace salir de la libertad hacia el legalismo o salir de mi libertad a la mundanalidad. Y dice, permanezcan firmes. Pero al observar a los creyentes gálatas, lo que dice Pablo es, y yo veo algunos que han caído, que no han permanecido firmes. Dicho de otra manera, yo observo que el mundo los está afectando. Y yo veo a otros que el legalismo los está afectando. Y los dos han caído de esa firmeza que les estoy pidiendo. Manténganse donde deben. No puede haber una doble vinculación. No puedes, en este caso el contexto, no podía alguien decir, yo voy a ser justificado por la ley, pero también voy a ser justificado por la gracia. No, es una de dos. Y entonces, si ustedes lo que dicen es, me voy por el legalismo, me voy por la mundanalidad, se desprenden, pero más bien se separan de Cristo. Y esto no es nuevo. Cristo allá en Juan 15 dijo, separados de mí. Y entonces un creyente se puede separar, por supuesto. Se puede descuidar de su relación con Dios y se puede separar. No pierde su salvación, pero sí pierde su comunión. Y entonces esta deserción es indebida. Que tú descuides tu relación con Dios y es sutil. Empiezas a dejar de congregarte, empiezas a perder el compromiso, empiezas a dejar de leer la Biblia, cosas que son muy buenas cuando se hace debidamente, pero no pensando que solamente lo mecánico te hace espiritual. Y sabes que entonces lo que está planteando acá es que la caída de la que habla es algo lamentable. Es que Pablo dice, yo observo que ustedes han caído de la gracia al legalismo. Pero ¿y en qué observas eso? Es que yo veo que ustedes lo único que hacen es tratar de tener agradado a una persona. Yo veo que ustedes tienen ínfulas de superioridad. Yo veo que ustedes han caído en pura religiosidad y entonces hacen cosas que son buenas, pero luego se atacan entre sí, se critican entre sí, se faltan el respeto entre sí, y eso no tiene sentido. Permanezcan firmes, usen bien su libertad. Otros puede verlos en el mundo y rápidamente uno pensaría, eso sería terrible, y entonces la invitación es a no movernos. Pero entonces, ¿qué pasa con los que nos mantenemos? La invitación es que lo deseado se logra de la manera debida. Dice verso 5. Pues nosotros, los creyentes, y se incluye Pablo, dice, vas a ver 3 por acá. Primero dice, pues nosotros por el Espíritu, dice, aguardamos, ¿qué dice después? Por fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí hay un trípode.
Hay 3 patas ahí, 3, sobre las cuales debemos mantenernos firmes, firmes. Y es que por el Espíritu es que tú vas a vencer la lucha contra tu carne. Porque alguno piensa, ¿yo cómo hago contra mi carne? Eso es terrible. Yo siento que estoy esclavo del pecado, esclavo de ese contexto del cual usted está hablando, pastor. Mire, yo lucho con eso. Y yo me doy cuenta que critico mucho. Yo me doy cuenta que solo miro los defectos del otro. Yo también me doy cuenta que no miro mis propios defectos. Yo me he visto a mí atacando a mi mamá por lo que hace en Cristo y me olvido de cómo estoy yo. Yo me he descubierto. Me he descubierto en todo eso. Y yo, ¿cómo hago? Es por el Espíritu. Es alimentando tu espíritu que tú vas a lograr lo deseado. Es la verdadera espiritualidad. Dice también que es por fe, no es por la ley, no es en la carne. Y dice es por amor, no es por obligación. Y esto lo cambia todo. Porque lo que tú vas a hacer o vas a dejar de hacer, llámese ir a un lugar a cierta hora, cierta actividad, lo que tú dices, listo, yo lo hago, o lo que tú dices, no, eso yo no, dices por fe, por el Espíritu, por amor. Yo le contaba a alguien esta semana que yo tenía muy poco tiempo de haberme convertido. Vas a disculpar que use una anécdota personal, pero me estaba acordando de eso. Y yo me acuerdo que recién convertido yo había comprado una entrada para unas fiestas que hacía el colegio donde yo estudiaba. Y entonces estaba por salir también, y entonces me convertí al Señor y fui a la fiesta. Y entonces cuando estaba a punto de entrar, me acordé de todo el ambiente que iba a haber ahí, de cómo eran mis amigos, los chistes que hacían, el ambiente que iba a haber, el smog que iba a haber, y mejor ni sigo. Y vuelvo a ver hacia todos lados. No, aquí no tendría nada que estar haciendo el pastor, ¿verdad? Entonces, no me ve. Nadie me estaba viendo, nadie me estaba supervisando, pero hubo una inquietud que no te puedo explicar que hizo que yo decidiera no entrar. Yo dije no entrar. Y esa misma semana yo tomé la decisión de compartir el Evangelio con todos mis amigos cada cierto tiempo. A todos la banda de música en la que estábamos, a todos mis conocidos. Pero en ese ambiente no era necesario. Y entonces yo pensé, voy a vender esta entrada. Pero vender esta entrada es como proveerle para que yo no me voy a perder. Tírese usted al barranco, ¿verdad? O sea, yo no. Yo dije, no, la voy a romper y la voy a tirar a la basura. Y nadie me estaba supervisando. Yo creo que nadie debería supervisarnos, nadie nos está controlando, nadie nos está condenando, pero es por el Espíritu. Es cuando tú dices, no, pero es que eso está mal, eso no debería ser. No, pero es por fe, es que yo voy a hacer lo que me toca y voy a confiar que Dios me va a dar trabajo, yo voy a hacer la tarea, yo voy a buscar trabajo. No, es por amor, es que esto es lo que me voy a negar para poder arreglar la situación en la casa, lo voy a hacer por amor, no lo voy a hacer por obligación. Y el problema es cuando el cristianismo se está viviendo en la carne, con religiosidad y por obligación. Qué fatal, qué desgastante. Qué estresante, qué terrible. Y Pablo dice, no, mira, debemos mantenernos en eso. Y entonces, luego de decirnos, debemos estar firmes, ahora Pablo va a tomar otra figura para hacernos entender del riesgo de no valorar nuestra libertad como es debido. Y entonces lo que va a hacer es que revisemos nuestro rumbo, porque sin darte cuenta, tú podrías haberte salido sutilmente de esa posición firme que se te ha pedido, o podrías haber comenzado bien la carrera, pero un pequeño desvío te sacó a otras cosas. Entonces miren cómo lo describe acá y cómo lo argumenta. Dice, vosotros corríais, ¿cómo? ¿Cuántos han participado en una maratón? Bien, sí. ¿Varios? Levanten la mano. Yo también. Cuando tenía como 16 años, imagínense. Ustedes saben que uno puede solo correr o uno puede tener técnica para correr. ¿Ustedes sabían eso? Yo puedo observar, yo cuando corría, yo veía esos detalles y hay una manera para no dañarse las rodillas.
Entonces yo a veces veo que algunos corren golpeando mucho el zapato. O sea, cuando están haciendo eso están corriendo mal y se están dañando los tobillos y se están dañando las rodillas, terrible. ¿Sabes que Pablo no está refiriéndose a eso? No está diciendo, yo veo que la técnica de ustedes no está bien, no está bien. No, lo que está diciendo es, ustedes cuando iniciaron la carrera, ustedes iban bien. Y como los que me decían que habían participado en alguna maratón, ustedes que participaron, pero yo creo que todos podemos pensar en esto, estamos seguros que vamos en la ruta que es. Porque esto es lo que está planteando Pablo. Ustedes que están en Vida Nueva, están persuadidos que así es, como la Biblia es enseñada acá y ustedes van a sus casas y hacen sus apuntes de esta prédica, las ven en el canal de YouTube y entonces confirman y dicen, sí, Dios me habló, entonces estoy convencido definitivamente, sí, así es. Y Pablo les dice, ¿y ustedes creen que así es? De esa manera religiosa o de esa manera mundana, porque mira lo que dice, lo que puede afectar. Vosotros corríais bien. Dice, ¿quién? ¿Qué? Os estorbó para no obedecer a la verdad. Identifiquen la causa. Es lo primero que va a decir. Identifiquen la causa. ¿Quién es el que te dice, no es por ahí, es por acá? Y saben que la figura que usa es tremenda porque lo pone como un estorbo, como alguien que, yo no sé, ¿verdad? Como un escombro que donde lo pongas, estorba. Pero lo que está planteando es como alguien que se mete a una carrera, tú vienes, y vienes bien en el matrimonio, vienes bien con los hijos, vienes bien con las finanzas, vienes bien en tu trabajo, y entonces alguien te acompaña, y entonces, pero es por acá. Y entonces tú dices, no, es derecho. No, es por allá, es por allá. Se pone como que fuera un cono, como que fuera una barricada. Es lo que está planteando. Y Pablo dice, miren, ¿y ustedes? ¿Quién es el que los persuadió de que no era por aquí, sino que era por allá? ¿Quién? Un man, así, ¿verdad? Un man que vi en YouTube. No, un doctor que yo escuché y entonces... ¿Y quién te dijo que era por ahí? ¿Y quién es? ¿Te conoce? ¿Invierte en tu vida? O sea, ¿realmente? No, pero no pasa nada. Saben que con los Gálatas ese era el problema, que habían algunas personas que habían estorbado. Algunas veces no es un tema doctrinal, aunque aquí está hablando de un tema doctrinal. Pero a veces es un chico o una chica que te saca del camino. No es creyente. Y tú dices, no, yo voy a esperar a que llegue a la iglesia, levante la mano. Entonces si levanta la mano, entonces yo... Ven, te voy a aconsejar, ¿verdad? No, ¿qué estás haciendo? No, funciona así. Es que hay una tendencia en nosotros a seguir la indicación de alguien que no tiene sabiduría. Es cuando consultas algo con tus amigos que ni son creyentes y te dicen, no, así no es por allá, hazle lo mismo, mira, desquítate, véngate, haz esto, haz lo otro, deja de hacer esto, lo otro. Y entonces Pablo dice, ¿y por qué le hicieron caso? ¿Por qué se dejaron llevar? ¿Por qué abandonaron el camino de la verdad y se salieron de ahí? Y lamentablemente es el caso de muchos creyentes, es una cosa tremenda. Y entonces después parece abrupto el cambio, pero mantiene la idea, porque ahora lo que les va a hablar ya no es de la causa, que identifiquen la causa, también identifiquen la consecuencia. Dice, un poco de levadura, en el verso 8 dice, esta persuasión, o sea, de los que los sacan del camino, no procede de aquel que os llama, y os llama es el Señor. El Señor ha dicho por aquí y ustedes se han ido por allá. Y entonces dice el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí este es un área que a mí me cuesta mucho porque ustedes saben que no puedo cocinar. No puedo cocinar, es una cosa terrible. Entonces tuve que averiguar, por muy sencillo que parezca, pero a quienes saben incluso hacer pan, saben cómo funciona el asunto.
es que cuánta levadura se necesita para afectar la masa. ¿Qué pasa si no le echas levadura a la masa y la metes al horno? ¿Qué pasa? No crece, no se infla, no se infla. No es afectada al punto que salga un panzote grande. Pero ¿qué pasa si le echas levadura? Se afecta, se crece. ¿Cuánta levadura? Depende de la receta, eso. Pues para su información, es el 0.5 o 1% del peso de la masa. O sea, tienes tanto peso de masa, el 0.5 o 1%, que es poco, es lo que se le echa de levadura. Y entonces sabemos que eso es lo que le afecta. Yo tengo aquí la forma de verlo. Y entonces está refiriéndose a los creyentes como un poquito de levadura puede inflarlos. No físicamente, espiritualmente. Puede afectarlos. Y miren, un poquito basta. Unos segundos en redes sociales, ese reel, segundos, eso puede afectarte. Un pequeño comentario, una pequeña crítica, un pequeño cuestionamiento, un pequeño ataque hacia lo que tú crees puede afectarte. Y es por eso usa esta figura para que comprendamos, porque a veces nosotros decimos, no, pastor, no sea tan exagerado, mire, solo un mensajito, no es nada, eso no es nada. Es mucho. No, mire, solo es media hora voy a estar ahí en ese lugar. No es exagerado. No, mire, yo no le voy a dar mi corazón a eso porque, unos segundos son. No, mire, no exageres. Ahí en internet se ve tanta cosa buenísima y entonces solo lo vi una vez, fueron como 5 minutos fueron. Un poco de levadura. Leuda echa a perder toda la masa. Lo que les está diciendo es, miren, con un poquito bastó para que ustedes se desviaran. Les afectó. Y si quieres saber, voy rápido acá, solo dándote algunos datos sobre la tipología de lo que es la levadura en la Biblia. En primer lugar, dice Mateo 16:6, dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Los fariseos tenían panaderías. No. Y de los saduceos, que por cierto los saduceos tenían una faceta política. Y a veces, miren, ya que estamos en este tiempo de elecciones, yo veo a tanto creyente perderse en ese tema de la política, y hablando de política, y hasta con celo, con pasión y con... Pero guárdense, dice Jesús, de la levadura. Y entonces en el verso 12 del mismo capítulo de Mateo 16 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? ¿Qué es la levadura? Doctrina. De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sabes? Es entender lo que enseñan afecta. Eso que estás viendo en internet, que tú dices, no, afecta. Pero afecta. Pero es algo más. También en Lucas 12:1 dice, y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque es una doctrina que te hace hipócrita. Es que tú, sin tener el plan de hacerlo, tú te vas creyendo que eres espiritual por algunas cosas que haces mecánicamente. Que yo te vuelvo y te digo, por favor, para que lo entiendas bien, qué bueno es que hagas tus devocionales. Qué malo es que pienses que por hacer los devocionales, antes de cumplirlo, no lo que el Señor te enseñó, crees que eres más espiritual que el que no los hace. El que cree que yo me levanto a las 4 de la mañana a orar y entonces yo, hermano, debería decirle a los demás que oren porque yo a las 4 los he convocado y nadie llega. Pero son bien carnales. ¿Por qué te crees más espiritual?
no funciona así. O yo me congrego, yo sirvo, yo diezmo, yo doy, yo participo, yo aconsejo, yo conozco las escrituras, yo esto, yo lo otro. Y hay una hipocresía que en muchos hogares esto duele mucho. Porque y aquí te lo hago ver, debemos verlo todos, por supuesto. Es que difícil es para los que viven con nosotros que vean muchas prácticas espirituales acompañadas de inmadurez. Es bien difícil. No, pero sí, es que no. Sí, entonces, pero y después ofendiendo, gritando, usando groserías. Y Pablo dice, no funciona así. Miren, ustedes dense cuenta que hay una levadura que les ha afectado y ustedes creen que por ser algo pequeño, no, dice 1 Corintios capítulo 5 verso 8, así que celebremos la fiesta, dice, de la Pascua, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahí está dos elementos tipológicos, simbólicos más bien, dice, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Sabes? Esa levadura que afecta, no se necesita mucho. Una pequeña ofensa ya dejó en tu corazón una malicia y una tendencia a hacer algo malo, porque en primer lugar cuando dice malicia es un corazón contaminado, cuando habla de maldad es una conducta contaminante, es el chismoso, no puede hablar si no está hablando mal de alguien. Es el que está criticando, es el que se cree mejor, es el que está demandando, es el que no ve hacia adentro y piensa que por todas estas cosas mecánicas que no son necesariamente malas, sino que lo malo es pensar que por hacer esta serie de cosas soy más espiritual que el que tienes a tu derecha. Y se vuelven a ver. Y entonces dices, obvio. No, mira, no te equivoques. Es importante que nos demos cuenta si lo que hemos vivido es religiosidad. Porque la probabilidad es grande. Y ese es el problema que están teniendo los creyentes gálatas. Y entonces debe haber una corrección. Y dice el verso 10 al verso 12. Te lo explico conforme lo leemos. Me encanta porque dice aquí, yo confío en vosotros. ¿Dice eso? Ok, qué bueno que lo veamos porque debemos tener mucho cuidado en el sentido que el texto está dando. Dice, yo confío respecto de vosotros, acerca de ustedes, en lo relacionado a ustedes, y dice, en el Señor. Solo digo algo acá. Lo que está planteando Pablo, lo que va a plantear es, mi confianza está puesta en el Señor, en lo relacionado a ustedes, en esto que les estoy hablando. Que no estemos viviendo una religiosidad donde hay malicia, hay maldad, pero lo escondemos, hay hipocresía, por la doctrina que se ha metido y no necesitó de mucho, fue un poquito, comentario, una crítica, algo pequeño, una pequeña ofensa o una grande podríamos pensar, pero yo confío, dice Pablo, en que ustedes van a corregir el rumbo. ¿Por qué digo esto? Porque dice que no pensaréis de otro modo. Está diciendo, esto que les estoy diciendo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que les estoy planteando, es que la espiritualidad es producida por el Espíritu. ¿Qué les digo? Que todo ese esfuerzo en la carne no es espiritualidad. Eso te va a llevar a malicia, a maldad, hipocresía y a un tema terrible. Y en eso no deberían caer. Estamos de acuerdo en eso, es lo que diría. Yo creo que yo confío en el Señor que ustedes van a corregirse de esa manera de pensar que la religiosidad corresponde a espiritualidad. No, yo confío en el Señor respecto de ustedes, y ahora lo digo acá respecto de todos nosotros, que digamos, así no es, así no es. Ahora entiendo por qué yo hacía el ayuno, y yo hacía el devocional, y yo hacía la lectura, y yo hacía la asistencia, y yo hacía el diezmo, y yo hacía esto, y yo hacía esto y lo otro, y
y en la casa perdía el provecho de Cristo. Nada sucedía en el espíritu, no había cambiado nada, seguíamos en el mismo conflicto. No, y con un poco basta. O sea, lo que está diciendo es, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y yo espero, hermanos, que todos nosotros estemos diciendo, uy, sí, es la forma de pensar, que no pensaréis de otro modo. Dice, mas el que os perturba, o sea, el falso maestro o la persona que te afecta, la persona que te desvía, la persona que te distrae, la persona que te está afectando, dice, mas el que os perturba llevará esa sentencia, quien quiera que sea. Esto solo te acuerdo que Pablo dijo, no importa si es apóstol, no importa si es un ángel, pero el que les predique otra cosa, sea anatema, que significa maldito. No es poca cosa. Lo que está diciendo es, si alguien les desvía del camino que Dios tiene para ustedes, que es dentro de una libertad en Cristo, que ustedes pueden disfrutar de eso, y es producido por el Espíritu, es producido por la fe, y es por el amor, no por obligación, y alguien afecta a eso, llevará la sentencia, no va a quedar impune. Y entonces dice luego en el verso 11, yo hermanos, aquí viene qué tremendo esto, dice, si aún predico la circuncisión, y está diciendo esto porque seguramente habían quienes, falsos maestros, que decían, no miren, entre lo que nosotros les decimos y lo que Pablo les predica es lo mismo. Y alguien me dirá, no, pastor, mire, entre las prédicas suyas y lo que yo veo y lo que yo escucho, es casi lo mismo, dirían algunos. Lo mismo. Pablo dice, no, señor. No, señor. No. Cuidado. Porque dice, si aún predico la circuncisión, apela a la razón, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Si yo predico lo mismo que los judíos, ¿por qué los judíos han tratado de matarme? No está hablando de que han hablado mal de él. ¿Por qué los judíos me han expulsado? ¿Por qué me han quitado los privilegios? ¿Por qué me han maltratado? ¿Por qué me sacaron de la ciudad y me apedrearon y me dieron por muerto? A ver, si yo predico lo mismo que ellos, que es lo que ustedes han creído que lo que yo predico es igualitico que lo que ustedes ven allá afuera, y entonces, no pasa nada. ¿Por qué padezco persecución? Dice, en tal caso, o sea, si así es un caso hipotético, en tal caso, leamos con cuidado, mira. Se ha quitado. No dice se ha quitado. Se ha quitado. Dice se ha quitado. ¿El qué? El tropiezo de la cruz. Y uno piensa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Te lo explico rápido. Quienes se valen de una posible alineación entre lo que yo predico y lo que ustedes escuchan allá afuera, que con un poquito basta, afecta su caminar, ustedes ni cuenta se han dado, pero sobre eso van. Deben entender algo. Si en el caso de Pablo, si ese fue el caso, saben que en ese caso hipotético lo que se ha quitado es el tropiezo de la cruz, como que yo tomé esta mesa que hace tropiezo, hace estorbo, y entonces lo que yo he hecho es mover esta mesa y quitarla para que ya no les haga estorbo. Lo que está diciendo es ese aspecto de la cruz que ofende, porque la predicación basada en la cruz lo que hacía es que Pablo dijera, la circuncisión, a los judíos, la circuncisión no es un medio de justificación. Y los judíos, ¿qué? ¿Cómo así? No, la salvación está en Cristo. ¿Qué es ese Cristo? Ese Cristo no es el Mesías. Y entonces por eso lo apedreaban, por eso lo maltrataban, por eso lo azotaron, por eso lo expulsaron. Pero yo no veo mucha gravedad. Te lo pongo en nuestro contexto y me voy a atrever de ponerlo en nuestro contexto. Pero es así, es así. Yo, dice Pablo, no les escondo la verdad, por mucho que duela o por mucho que ofenda. Tanto que yo puedo decirles que la salvación está en Cristo y no en la Virgen María. Pero ¿qué? No, qué pena. No creen en la Virgen. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No te equivoques, no te adelantes. No te ofendas. Porque Jesús nació de una mujer llena de gracia, virgen, de un milagro, por obra del Espíritu Santo, y todo lo que la Biblia dice acerca de María sucedió. Pero la Biblia también enseña de que solamente Jesús es intercesor y que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. No, pero no hay que decir eso porque se van a ofender. Créeme, pongo a Dios por testigo que mi ánimo no es ofender. Porque ¿qué sentido tiene buscar ofender a alguien? Pero el tropiezo de la cruz ofende. Y Pablo dice, si ustedes están pensando que yo me he movido hacia el legalismo o que me he movido hacia el libertinaje, entonces para hacer eso tendría que quitar esa parte que ofende a los otros, tendría que quitarla. En otros casos, hablando de la salvación se pierde. Uy, no, a mí me enseñaron que sí, este texto está mal explicado. Convénceme, argumentalo. Pero ofende. Y Pablo dice, no, fíjense que yo no me voy a detener de eso. Antes, ¿qué deberían hacer los que engañan? Y dice aquí el verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y está con exclamación, porque yo creo que Pablo está molesto. Es obvio que está molesto. Y lo que está diciendo, tengo que decirlo. Yo no voy a quitar el tropiezo de la cruz. Pues. Esos que les están pidiendo que se circunciden, que se corten del todo. Que se hagan eunucos. No, que no solo una parte, que corten todo, que se mutilen, que se amputen, si eso es lo que tanto quieren, pero que lo hagan ellos, ustedes no. O sea, es la indignación, es el peso de lo que está tratando Pablo. Y entonces, mira, la razón por la que no corregimos el rumbo, mi hermano, es porque recibimos de su palabra lo que nos agrada y rechazamos lo que nos desagrada. Queremos que la Biblia nos dé la razón en lugar de nosotros darle la razón a la Biblia. No a mí, no a esta iglesia, a la Biblia. Y Pablo dice, yo no voy a quitar el tropiezo de la cruz. Qué pena con ustedes, pero si les ofende, lo siento, no es mi intención. No es mi intención. Pero es importante que si vas a buscar ser aceptado por Dios y vas a buscar una espiritualidad genuina, necesitas escuchar esto. Pero difícilmente vas a corregir el rumbo si tú no tomas para ti esta parte que te incomoda, esa que hace que tu rostro se ponga caliente, que la vena se salte, que el labio tiemble, que te cambie la voz, como que fuera, no sé, ¿verdad? Un trío diabólico, yo no sé, es como no importa, por mucho que ofenda, por mucho que duela, es importante escuchar. Y entonces, mira, lo que va ahora va a tomar el giro que te dije, va a transicionar, va a decir, miren, manténganse en esa libertad, corrijan el rumbo si es necesario, porque es importante que conserven sus relaciones. Ahora lo que va a hacer es hablar sobre la posibilidad de que toda esta religiosidad o mundanalidad o la combinación de ambas cosas es lo que te ha afectado todo este tiempo. Dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué? Después de decir conserva la resistencia, conserva el rumbo, esto te va a permitir conservar las relaciones. Ahora va a abordar una realidad de cada uno de nosotros. La religiosidad puede afectar a tus hijos. La religiosidad puede afectar a tu matrimonio. La religiosidad puede afectarte a ti. La religiosidad te puede llevar por una poca cosa a todo esto, o la mundanalidad, si es el caso.
Y entonces dice, no, 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 conserva las relaciones. Tienes que entender cómo funciona esta libertad y tienes que aprender cómo usarla. Y la pregunta que haces, que nos lleva a hacernos, es si nos amamos mutuamente. Nos regimos, y lo hace práctico, fíjate, a mí me encanta. Porque no se trata de 613 mandamientos, que es la ley. Un mandamiento. ¿Y cuál es? Es curioso porque no dice a Dios, cuando la ley sí lo dice, y es obvio. Pero es que el apóstol está haciendo un énfasis en las relaciones interpersonales. Por supuesto, la relación con Dios es obvia y la va a abordar más adelante. Pero lo que está planteando es, mira, es una sola la regla. Amar a tu prójimo. ¿Y sabes qué significa prójimo? Próximo. Ama al que tienes ahí al lado. Y ahí al frente. Y ahí atrás. Y 2 filas atrás. 2 filas adelante. 5 metros a la redonda. Y es una dinámica que cambia. Con quienes tú vives. No, pero con quienes yo vivo, peor, no, ahí es más complicado. Eso es mucho más difícil. No, con los de la iglesia sí. Pero con mi... Termínalo tú. No, con mi suegro, no, con mi suegra, no, con mi pareja, no, con mis hijos, no, es una cuestión terrible. Y lo pone fácil porque dice, a mí me impactó algo que me dijo un pastor cuando estábamos por casarnos con mi esposa. Él me dijo algo que a mí me sacudió y me dejó pensando mucho. Que me dijo, Alex, la decisión que uno toma al casarse, me dijo, es que tú, sobre la base de una verdad, es que Dios ama al prójimo, a tu prójimo. O sea, Dios ama en este caso a Normita. ¿Sí o no? Y uno dice, claro. Y la ama al punto de que entregó a su hijo. Por supuesto, impresionante. Sí, ok. Ahora tú tomas la decisión de ser el instrumento por medio del cual tú amas, instrumento por medio del cual Dios ama a Normita. La decisión que tú tomas es tú ser el instrumento. Entonces Normita no tiene que cambiar, ella tiene defectos, ella tiene virtudes, ella tiene como todos nosotros. Y entonces algunas veces nos equivocamos pensando, no, este fulanito tiene que cambiar, ella tiene que cambiar, él tiene que cambiar, ella tiene que mejorar. Y qué bueno si mejoramos, qué bueno. Pero es una decisión y es una sola. Y entonces dice, ¿quieren usar bien su libertad? Úsenla para amarse mutuamente. Porque si se van por el lado del legalismo o se van por el lado de la mundanalidad, lo que va a pasar es lo contrario, y es que nos vamos a atacar mutuamente. Termino. Dice verso 15, como que no está hablando de personas, pero dice, pero si os... ¿Qué dice? Mejor no pregunto. Si hay que algunos de acá que siendo niños mordían a la gente. Pero si os mordéis, y mire qué raro esto, y os coméis unos a otros, es mutuo, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hay un elemento común, voy terminando ya. ¿Con qué plantea que se hace el daño mutuo? ¿Qué usa uno para morder? La boca. ¿Coméis? La boca. Consumir la boca. Dice, la idea de la libertad en Cristo es que se puedan amar unos a otros, que cuando veas los defectos del otro, no estés criticándolo y condenándolo y complicándolo y conflictuándolo y mordiéndolo, atacándolo, hiriéndolo o hiriéndola impulsivamente. Porque lo que va a hacer el otro es como un joven que le decía a otro, ¿verdad? Si sigues haciendo eso, entonces te voy a dar, hablando de... Y el otro le responde, te voy a dar, nos vamos a dar, no soy manco, le decía. Y dice, cálmense. No de esta iglesia, por supuesto, no vayan a pensar. Es mutuo.
Tú crees que vas a hacer algo y no vas a recibir, va a ser mutuo. Y dice, sabes que la figura que usa es bien tremenda, te la doy rápido acá. Es la de dos serpientes que se muerden mutuamente. ¿Qué tiene la serpiente en la boca? Veneno. Es terrible, terrible. Pastor, ¿y usted cuándo me tomó esa foto? No me di cuenta. Dice, mira, hey, ojo, ojo, van a dañarse. Hey, ojo, ojo, van a despedazarse, van a causarse heridas graves, como los dos osos que ves, porque ahí ya habla de depredadores. La palabra hace referencia a depredadores, la primera a serpientes. Dice, no, ¿cómo? Quita ese sarcasmo, ¿qué te pasa? Quita esa frialdad, ¿cómo así? Qué confuso es verte muy religioso y atacándonos y mordiéndonos e hiriéndonos y dañándonos, despedazándonos. Y al final, cuando habla de consumir, es como lo que queda después de un incendio. Queda todo consumido, o sea, queda destruido. Si hacen eso, es progresivo. Van a destruirse. No vayan por esa ruta. Por eso la combinación entre un ambiente y una situación espiritual y otra cosa carnal. ¿Todo eso es por causa del legalismo o es por causa de la mundanalidad? Permanezcan firmes en su libertad. Y dentro de esa libertad, úsenla adecuadamente, porque cuando hay religiosidad, en lugar de espiritualidad, habrá agresividad. En lugar de amabilidad. Y yo estoy seguro que tú lo que anhelas es todo lo que tiene que ver con la libertad en Cristo, bien usada, amando al otro como es debido, en lugar de estar amargándote por los defectos del otro. Ayúdale, ora por el otro, sé su apoyo, en lugar de armar el pleito. Porque eso es lo que nos lleva a vivir en esa dualidad. Es cuando te topes con algo que te ofende de las Escrituras, listo, así es, y yo voy a creer y lo voy a aplicar, porque por el Espíritu voy a producir lo espiritual. Alguien diferente, alguien que verdaderamente camina con el Señor, que permanece en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Anhelas eso? Vengamos a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por hacernos ver las ocasiones en las que a veces no entendemos o no entendíamos. ¿Por qué luego de esforzarme tanto logro tan poco? ¿Por qué luego de hacer algunas cosas que sí están ahí en tu palabra, pero lo hago de una manera selectiva? Porque aunque es algo muy bueno, Señor, me cuesta menos abrir tu palabra, hacer mi devocional, lo disfruto, es bueno para mí, quiero seguir haciéndolo. Pero esto me resulta más fácil que humillarme con aquel que me ofende. Eso me cuesta menos que, Señor, que ser dócil, que ser razonable. Me cuesta más. Señor, que podamos tomar todo lo que tu palabra dice y podamos aplicarlo, Señor, y que no estemos viviendo una religiosidad que en algunas ocasiones genera un rechazo de aquellos que por no caer en eso, Señor, se van al mundo. Cuídanos a nosotros y cuida a nuestros hijos también, Señor, que caigan en una situación así. Que podamos abrir los ojos, que tú nos abras los ojos, primero acerca de cada uno de nosotros. Primero el examen es individual, Señor. Si hay algo en mí que está yendo en esa dirección, que pueda reconocer, Señor, que un poco de levadura leuda toda la masa, que con un poco me afecta y que no debo permitirlo, Señor, que debo tener mucho cuidado. Ayúdanos a usar bien nuestra libertad en Cristo. Gracias te damos porque esta mañana tú nos haces ver todo esto, Señor. Te pido que ayudes a mis hermanos a poder tomar pasos de fe, porque es por fe, no por obra, Señor. Es por el Espíritu, no por la carne. Es por amor y no es por obligación, Señor.
que nos ayudes a vivir de esta manera que tú nos pides, a mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y siempre con esta actitud de oración, ojos cerrados, rostros inclinados, yo te pregunto si tú quisieras recibir esta libertad en Cristo, recibiendo a Cristo, y lo quieres hacer por medio de una oración sincera. Yo te invito a que le digas, que hables con Dios en oración y le digas: Padre Celestial, yo reconozco mi pecado. Reconozco incluso que lo que ha habido en mí es religiosidad, pero te necesito, Señor. Quiero salir de esto. Quiero ser libre para vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero amar al prójimo, Señor, como a mí mismo, y amarte a ti también. Y por eso yo reconozco mi pecado delante de ti. Te pido que me limpies de todo pecado, que me perdones, que me salves. Yo abro la puerta de mi corazón y te pido, Jesús, que entres a mi vida. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y te doy las gracias por darme la vida eterna, Señor, que no merezco, pero que por fe en esta oración, Señor, yo creo que tú me la puedes dar y me la has dado, Señor. Porque en el nombre de Cristo Jesús te he hecho esta oración. Y mientras seguimos con los rostros inclinados, ojos cerrados, yo quisiera saber si alguien hizo la oración conmigo para recibir a Jesús. Quisiera solamente orar por ti, nada más. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: Pastor, yo oré con usted? Levanta tu mano. Yo puedo ver tu mano acá. También puedo ver tu mano allá atrás y allá atrás, también en la última fila. El Señor les bendiga. Puedo ver tu mano al medio también. Dios te bendiga. Pueden bajarla. Pueden bajarla. ¿Habrá alguien más de estas 4 personas que dicen: yo quiero esa libertad, yo oré con usted, yo recibí a Cristo? ¿Habrá alguien más? Yo ahora puedo ver tu mano. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. ¿Habrá alguien más? Señor, hay 5 manos levantadas, que más que eso, Señor, 5 oraciones de fe en las que tú escuchas, Señor, y tú respondes. Gracias por la disposición del corazón a hacer tu voluntad, a querer tener una relación contigo, no una religión. Te pido que les bendigas, que les guardes, Señor, y que el ministerio de esta iglesia pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Ayúdales, Señor, a caminar contigo, y ayúdanos a nosotros para poder ser de bendición a ellos. Y los demás, traemos nuevamente lo que nos has mostrado en tu palabra esta mañana, Señor, y nuevamente te pedimos que podamos reflexionar sobre todo lo que nos has mostrado y que puedas obrar en nosotros de manera que haya un cambio significativo, que perdonemos lo que toque perdonar, Señor, que pidamos perdón, que hagamos tu voluntad dentro de esta libertad en Cristo, y que hagamos a un lado la religiosidad en nosotros. Gracias por hablarnos al corazón, Señor, con amor, de acuerdo a la necesidad que tú ves en cada uno de nosotros y en la iglesia, Señor. Gracias te damos, y también te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que traemos, Señor, para ti. Nosotros lo hacemos por amor, lo hacemos de corazón. Queremos invertir en lo eterno, Señor, y tú has colocado esa acción en nosotros y esa proporción en nosotros, esa fidelidad. Yo te pido que bendigas al dador alegre, Señor, que tú multipliques también, Señor, lo que te traemos diligentemente, y también que nos ayudes a administrarlo sabiamente, Señor, para poder seguir haciendo ministerio y seguir adelante con lo que tú nos has encomendado como iglesia. Te damos las gracias, y esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.